dice de la siguiente manera: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, cuando nosotros damos frutos, somos discípulos de Cristo, somos discípulos del Señor. Ahora, es importante poder pensar cuáles realmente son los primeros frutos que un cristiano debe de dar. ¿Cómo sé si realmente yo soy discípulo de Cristo? ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Yo quiero decirle algo. Habían muchas personas, miles de personas que seguían al Señor Jesucristo, pero realmente no todos eran los discípulos de Él, porque Él les decía: si realmente ustedes quieren ser mis discípulos, ustedes tienen que dar fruto, debe de haber resultado. Eran miles los que estaban alrededor, pero no porque estaban alrededor, eso quería decir que eran sus discípulos. Es importante que podamos ir un poquito más atrás. Antes de que el Señor Jesucristo empezara su ministerio, desde el libro de Malaquías, que usted puede ver cómo el Señor hablaba a su pueblo, ¿verdad? Siempre estaba levantando profetas. Existieron 400 años de silencio, en donde el Señor no habló por medio de sus profetas de la manera que lo había hecho antes. Después de ese tiempo de silencio, todos empezaron a acomodarse, todos empezaron a vivir una religión conforme a ellos pensaban que sería lo mejor, la mejor manera, ¿verdad?, de poder ellos dirigirse a Dios de acuerdo a lo que ellos pensaban. Ahí se levantaron ciertas sectas. Una de las sectas más fuertes fueron las sectas de los fariseos. La secta de los fariseos tenían muchos seguidores, muchas personas, ¿verdad?, que se llamaban fariseos, que ellos, según ellos, cumplían, ¿verdad?, la ley al pie de la letra. Y es más, ellos iban más allá todavía de la ley y hacían cosas, le decían a la gente que hicieran cosas todavía más difíciles que las que ellos encontraban allí en la ley. Entonces ellos, ¿verdad?, siempre hablaban o menospreciaban a otras personas. Usted recuerda, Jesús contó de algo, de un momento en donde un fariseo y un publicano llegó a orar, ¿se acuerda? Y estaban los dos, y uno, puesto de pie, decía: Señor, gracias porque yo doy esto, hago lo otro, ayuno 3 veces a la semana, yo oro, yo doy limosna, yo hago esto. Y entonces esta persona empezó a decir qué era lo que él hacía. Ahora que esta persona estaba, ¿verdad?, diciendo lo que él hacía, dice que allá estaba el otro que se sentía culpable y se golpeaba el pecho y decía: Señor, yo no soy digno siquiera de estar en este lugar. Y ahí estaba arrepentido de la vida que él había vivido. Y al final el Señor Jesús dice que después que estos dos oraron, el que regresó perdonado, justificado, fue aquel que reconoció su error delante de Dios. Ahora, viéndolo de esta manera, podemos ver que estas sectas eran la más fuerte en el tiempo antes de Jesús, los que eran los fariseos y los saduceos, 2 sectas que ellos estudiaban la ley y lo aplicaban a su manera. Ahora, en este contexto nace un profeta, el último de los profetas, que habló acerca de la venida del reino antes que empezara el ministerio de Jesús. Y este fue Juan el Bautista. Y sabe que cuando Juan el Bautista empezó a predicar, empezó a enseñar y empezó a llamar a aquellas personas, ¿verdad?, a que hubiera un cambio, a que hubiera un arrepentimiento, en el capítulo número 3 de Mateo nos narra cómo fue que inició Juan el Bautista este ministerio. Dice la palabra del Señor: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, mire cuál era el mensaje que esta persona traía, que este profeta del Señor. ¿Cuál era el mensaje? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire, y ahí
Mateo dice, este es quien habló el profeta Isaías cuando dijo, la voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Qué interesante, hermanos, que cuando empieza el ministerio de Juan el Bautista, él empieza este ministerio predicando y se está cumpliendo una profecía en él. Y ahora él empieza en las orillas del desierto. Interesante, porque cuando usted lo lee por primera vez piensa, bueno, ¿y a quién le predicó en el desierto si no hay gente en el desierto? Pero sabe que en aquellos lugares hay personas que viven en el desierto. Y hay partes que son desérticas, pero en tiempos, ¿verdad?, de lluvia, ¿verdad?, esos tiempos brotan las plantas y hay vida en aquel lugar. Entonces hay ciertas temporadas en donde las personas pueden vivir. Ahí pueden vivir. Entonces ahí habían personas que vivían y otras que llegaban a escuchar el mensaje que Juan estaba predicando. Y Juan venía y empezaba a predicar. Recuerde que había pasado un tiempo que no había habido un mensaje de esta manera. Ahora, es importante que cada uno se había acomodado. Ellos estaban viviendo bajo el imperio romano, pero aún muchos de ellos tenían la nacionalidad romana y eso les daba ciertos privilegios. ¿Verdad? Otros trabajaban para el gobierno romano de tal manera que tenían una vida cómoda. Se habían acomodado de cierta manera y algunos vivían, ¿verdad?, una doble vida. Interesante que aquel grupo es a que el Señor, ¿verdad?, los reprende, los confronta. Y en muchas de las ocasiones el Señor Jesús fue fuerte y les dijo a ellos, les dijo, hipócritas, ustedes hacen esto de esta manera, pero están descuidando esta otra área. El punto aquí, mis hermanos, es que estas personas estaban viviendo una religión como ellos querían vivirla. Habían acomodado la religión a su manera de pensar, a su manera de ser. ¿Sabe que no está tan lejos de la realidad de hoy día? Hoy día el ser humano trata de acomodar una religión a como ellos quieren. Dice, es que yo pienso, no, yo creo en Dios, por supuesto que yo creo en Dios, ¿verdad? Claro que sí, pero yo pienso que es de esta y esta y esta manera. Cuando lo estamos diciendo así, estamos haciendo un evangelio a nuestra manera, ¿no cree? Porque hermano, el evangelio está marcado aquí de qué manera debe de ser y de qué manera se debe de vivir. Pero cuando yo empiezo a acomodarlo, mire, estos días hemos estado estudiando acerca de las sectas, ¿verdad? Hemos tenido aquí un estudio de las sectas que está muy interesante. Y cuando usted empieza a ver a ellos, muchos, ¿verdad?, han empezado con la palabra y se han desviado, porque han empezado a hacer un evangelio a su manera. Es más, muchos de ellos han dicho, no, la Biblia así como que si no está bien, yo voy a traducirla mejor. Y empiezan a escribir la Biblia a su manera otra vez. Algo similar estaba pasando en tiempos de Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista empezó predicando, ¿verdad? Dice que el reino de los cielos se había acercado. Y entonces él decía arrepentidos y empezaba a llamar a las personas al cambio. Pero sabe que una de las maneras que ellos demostraban que querían cambiar, que estaban dispuestos a cambiar, era el bautismo. Las personas venían y se bautizaban. Él estaba a la orilla del río Jordán. Y ahí en la orilla del río Jordán estaba él bautizando. Predicaba y la manera de que las personas expresaban que ellos estaban arrepentidos de la vida que estaban viviendo eran bautizándose. Entonces ellos venían, ¿verdad?, y ellos se bautizaban. Ahora, es interesante cuando nosotros podemos ver esto. Ellos venían, hermanos, y entonces las personas voluntariamente, Juan estaba predicando a la orilla
y entonces Juan venía y decía: los que quieran arrepentirse, vengan, los voy a bautizar. Y todas las personas hacían filas para bautizarse. Y entonces él los bautizaba. Pero ¿sabe algo curioso? Que en medio de todos también estaban, ¿verdad?, los fariseos que le empecé a hablar al inicio. También los fariseos, aquellos que habían hecho una secta, una religión, a como ellos, ¿verdad?, querían hacerlo, y donde ellos le imponían cosas pesadas a los otros, pero ellos no la cumplían. Entonces ellos también pasaban por ahí bautizándose. Y ahí es cuando Juan hace un llamado fuerte. Quizás uno de los más fuertes que podemos encontrar en la Biblia. Un dato importante que me llama la atención es la manera en que estaba vestido Juan el Bautista. Dice la palabra del Señor en el verso 4 de donde estamos leyendo. Juan estaba vestido, ¿cómo dice? Pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Hermanos, él estaba viviendo una vida, ¿verdad?, del campo, ¿verdad?, y de aquellos entonces. Una vida, imagínense, pelo de camello. Dice que el pelo de camello, ya estando seco, ¿verdad?, cuando se lo ponen es áspero. ¿Usted ha tocado un costal como es? Imagínense algo similar a eso. Esa era la manera de vestirse. La manera de él estar vestido, estaba, ¿verdad?, vestido de esa manera. Y ahora él vivía de esa forma. Y también la manera de hablar de él era directa, era fuerte. Mire qué era lo que él le decía a las personas. Dice: y salía a él Jerusalén, o sea, las personas que vivían en Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando, ¿qué dice?, sus pecados. Al ver que muchos fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, ¿qué les decía? Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mire, estaba fuerte el mensaje. Generación de víboras, ¿quién los enseñó? Ahora, algo muy importante lo que sigue, porque lo que sigue dice: haced pues frutos dignos del arrepentimiento. En otras palabras, esto no lo es todo. Que se bauticen, pueden bautizarse y al otro día seguir en las mismas. Y a veces pasa eso, ¿no es cierto? Hay personas, hermanos, que el último día que uno los vio fue cuando se bautizaron. Se bautizaron y desaparecieron. No, y después usted puede hablarle: mira, ¿y qué hay tu vida espiritual? No, yo ya estoy bautizado, ya, tranquilo, ¿verdad? No hay problema. Pero Juan sabía lo que estas personas muchas veces vivían. Muchas veces, hermanos, somos movidos por la emoción del momento. Y en esa emoción del momento donde miramos que todos se están bautizando, nos alegramos y decimos: yo también quiero bautizarme. Ahora, lo importante es lo que decía Juan el Bautista. Está bien que se bauticen, pero ahora den frutos dignos del arrepentimiento. Hermanos, estos son los primeros frutos que el cristiano, que todo discípulo tiene que empezar a dar. Frutos dignos del arrepentimiento, que ha habido un cambio en su vida. En otras palabras, que si su vida sigue siendo de la misma manera, usted sigue siendo la misma persona que era antes, no ha habido una verdadera conversión. No ha habido un verdadero arrepentimiento, porque no está dando frutos dignos de arrepentimiento. ¿Estamos hablando con las mismas palabras que antes? Porque nosotros sabemos, hermanos, ¿cierto? Cada uno de nosotros sabemos cuál era nuestra vida pasada
¿Y cuál es nuestra vida presente? ¿De qué manera estamos viviendo nosotros? ¿Hay en nosotros un cambio? ¿O solamente en alguna ocasión hemos cambiado nada más de iglesia a veces? De edificio, pues, de templo, de lugar donde nos congregamos. Hermanos, el llamado que Juan el Bautista hacía era fuerte, era directo. Lo que él decía, den frutos dignos de arrepentimiento. Si realmente están dando un cambio, si realmente sus vidas va a cambiar, muéstrenlo, demuéstrenlo. Y Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Hermanos, que a nosotros nos conozcan por los frutos. Que nos conozcan por la manera que hablamos, por la manera que nos comportamos allá afuera. Entonces, ¿qué es lo que le debe de haber? El primer paso para tener frutos es tener arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino van a dar frutos verdaderos, van a dar frutos perdurables. Cuando en nuestras vidas hay un arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de dirección. Que usted vaya en una dirección, que usted va de esta manera, creyendo que usted es verdad, está en lo cierto. No, el Dios es verdad, Dios. Mire, y hay tantas cosas que se dice. Dios está donde quiera. Dios, y decimos Dios es amor y dicen amén, Dios es amor. O sea que no va a pasar nada. Yo haga lo que se me dé la gana, que al fin y al cabo Dios es amor. Estamos acomodando un evangelio a nuestra manera, un evangelio a nuestra forma de pensar. ¿Alguna vez usted ha escuchado personas que dicen, es que yo pienso que las cosas son de esta manera? Es interesante que no tomamos en cuenta lo que la Biblia dice. Ahora, es diferente decir, yo entiendo que porque la Biblia dice en tal parte que las cosas son de esta manera. Eso es completamente diferente. Que haya una interpretación a lo que la Biblia dice. Hermanos, nosotros como discípulos de Cristo estamos para interpretar y aplicar a nuestras vidas la palabra de Dios. Pero sabe que muchas veces la ponemos a un lado y le decimos, aquí te quedas. No, yo pienso que esto es de esta manera. Como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Y empezamos, hermano, mire, hay un montón de textos que empezamos a inventarnos nosotros. Y entonces es que así es, no creo, otra vez, no dice, la Biblia dice que no va a pasar de esta manera, no creo que vaya a pasar esto, no creo que Dios vaya a ser tan malo, no creo. Hermanos, nosotros necesitamos iniciar por un verdadero arrepentimiento, un cambio. Que nosotros, hermanos, digamos, no, el camino que yo llevaba, el camino que yo llevo, no es el correcto. A Dios no le agrada. Dios me confronta y va a haber un arrepentimiento en mi vida. Yo dejo ese camino que llevaba y ahora cambio de dirección. Ahora, para poder entenderlo, el Señor nos lo ha explicado, hermanos, de diferentes maneras, hasta con trigo y con un montón de cosas. Mire, en el libro de San Juan, capítulo 12, verso 24, la palabra del Señor nos ayuda a entenderlo de la siguiente manera. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva, ¿qué dice? Mucho fruto. Y aquí el tema es ser discípulos fructíferos. Ser discípulos que tengamos fruto, hermano. Entonces, aquí nos habla de que el grano de trigo debe de morir. Hemos estado hablando de una semilla, ¿verdad? Una semilla debe de morir para germinar. Jesús aquí está hablando de que Él un día tenía que morir, está hablando antes que eso pasara, tenía que morir y después, ¿verdad? Al resucitar iba a traer vida y a dar mucho fruto. Pero también es aplicable a nuestras vidas. Vamos ahora al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3, verso 5. Aquí Pablo, desde la perspectiva de Pablo, nos ayuda a entenderlo.
Mire, interesante, si usted hace memoria, hemos visto que Jesús nos habla acerca del fruto. En otro de los sermones estuve hablándole que Pedro nos da ciertos consejos, que nos esforcemos, que trabajemos fuertemente para ser discípulos fructíferos. Hemos visto el día de hoy a través de la vida de Juan el Bautista. Dice, hagan esto para que ustedes tengan fruto, ¿verdad? Pero un verdadero fruto y que ustedes den frutos, ¿verdad? Y que esto sea digno de un verdadero arrepentimiento. Ahora Pablo nos habla y en Colosenses 3:5 dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales. Estoy leyendo en la traducción, Nueva Traducción Viviente, similar a la 60. Dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Mire, hermano, eso está bien claro, ¿no cree? El Señor hablando a nuestras vidas. Está diciendo en el otro texto, Jesús dijo, hay que morir a uno mismo, hay que morir a la vieja naturaleza. Y aquí nos explica más detalladamente. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. ¿En dónde acechan? No tengan nada que ver con inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es un idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Mire, interesante varias cosas allí. Una de las cosas es que habla que cuando vivimos una vida pecaminosa viene la furia de Dios. O sea, que por un lado Dios dice que es amor y también la Biblia dice que es fuego consumidor, ¿cierto? Entonces Dios está diciendo, o quieren esto o quieren lo otro. Y dice, ustedes, mire el verso 7, ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Hermano, eso está fuerte, ¿no cree? Pablo da por sentado, Pablo da por entendido que este tipo de prácticas de la lista que le mencioné hace unos segundos eran cosas que pasaban antes. Eso era lo que ustedes vivían antes. Como quien dice, ustedes ya no viven ese tipo de cosas. Ustedes ya no tienen ese tipo de prácticas. Y ahora sigue diciendo, ustedes solían hacer eso, pero ya no lo hacen. Pero ahora es el momento, como quien dice, esta otra lista hace mal, pero es menos de la primera porque la primera ya no la hacen. El verso 8 dice, pero es el momento de eliminar, ¿qué dice? Enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia. Hermano, más claro ni el agua, ¿no cree? Ese es el fruto. El fruto es dejar de hacer estas cosas. Ese es el fruto que el cristiano debe de dar, de tener en su vida. Hermanos, que nos quitemos todo enojo, toda furia. Enojados, echamos chispas muchas veces, hermano, por cualquier cosa. Ya estamos peleando. ¿Conoce a alguien así usted? ¿Lo ha visto en el espejo alguna vez? Hermanos, nosotros somos, ¿verdad? Algunos le dicen por ahí pocas pulgas, ¿verdad? Que ya está para explotar mecha corta. Usted sabe todo el resto, ¿no? Hermanos, pero aquí dice, quiten todo enojo, toda furia. ¡Uy, estoy enojado! Hermanos, hay personas que quiebran puertas, que quiebran paredes, se lastiman, ¿verdad? Porque están enojados, están furiosos. Y aquí lo que nos está diciendo es que todo eso lo quitemos de nosotros.
que eliminemos todas esas prácticas de nuestras vidas. Entonces, ese es el fruto que necesitamos tener nosotros. El comportamiento, ¿qué dice? Malicioso. De tener malicia, de ir, ¿verdad?, con los pensamientos volando por otro lado. Y siempre, ¿verdad?, llevar un pensamiento malicioso, malo. ¿Verdad?, algo de siempre de buscarle el mal al otro. Y ver de qué manera le hacemos daño al prójimo. Pensamientos maliciosos. Y dice la calumnia, hermano, de levantarle falsos a las personas. El lenguaje sucio, las malas palabras, como decimos. Mire, hermano, esto está claro. El verso 9 dice: no se mientan unos a otros, que no seamos mentirosos, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza, han muerto a esa vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. O sea, ya estamos muertos para todo esto. Vístanse, el fruto, viene el fruto, vístase con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Por eso también nosotros decimos que nuestra meta, ¿verdad?, nuestra misión es hacer discípulos semejantes ¿a quién? A Cristo. Aquí está diciendo que nos parezcamos cada día más a Él. Hermano, eso es la madurez, ¿verdad? En otro momento vamos a estar hablando más a fondo de esto. Pero de eso se trata, de parecernos más a Cristo. ¿Se acuerdan cuando a Cristo lo estaban maltratando? Es más, lo estaban torturando, estaban hablando blasfemia, le estaban diciendo un montón de cosas. Pero desde antes el profeta ya había dicho: como cordero fue llevado al matadero, que enmudeció, que en vez de ponerse a pelear, en vez de poder decir: con que eso quieren ustedes, a ver, ahí le va una. Mi hermano, ¿qué no podía hacer el Señor? ¿Qué no podía hacer el Señor? Ahí mismo, ¿verdad?, podía Él ordenar que todos cayeran muertos y todos caían en ese momento. Hermanos, ¿se acuerdan cuando se abrió la tierra y se tragó a un montón de rebeldes? ¿No creen que podía pasar eso en ese momento? El mismo Dios que en algún momento, cuando estaban en contra de Moisés, Dios que actuó, ese mismo Dios estaba frente a ellos y ahora lo estaban haciendo en contra directamente de Dios. No podía Él hacer que se abriera la tierra, mire, y todos se quedaban ahí sepultados y se acabó. A ver, ¿quién tiene algún problema? Hubiera dicho después, ¿no? Podía hacer eso, pero quería darnos un mensaje a nosotros, hermanos. Quería darnos un mensaje que no tenemos que ser explosivos. Y entonces dice esto, ¿verdad? Es el fruto que va a haber en nosotros. Y en otro momento vamos a estar estudiando lo que es el fruto también del Espíritu Santo. Y habla de una nueva vida y que nos parezcamos cada vez más a Él. Que en nuestra manera de vivir, que en nuestra manera de hablar nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo. Que cada día, hermanos, seamos más semejantes. Que cada día, imagínense que en su familia, imagínense que su esposa le diga: cada vez te pareces más a Jesús. Muchas veces pasa con nuestros niños, ¿no? Se parecen a nosotros en algún aspecto. Y decimos: cada día se parece más al papá, cada día se parece más a la mamá. ¿Cuántos son hijos del Señor? ¿Qué le parece si cada día nosotros nos vamos pareciendo más a Jesús? Y que su esposa le puede decir: cada día te pareces más a Jesús. Cada día tienes ese amor que el Señor Jesús tuvo con sus discípulos. Pero también viceversa, que en su esposa pueda ver usted a Jesús. Imitemos a Cristo. Que cada día el Señor esté reflejado en nuestras vidas. Hermano, cuando haya ira, cuando haya enojo, recuerde que eso ya murió. Eso era cosa del pasado. Que somos nueva criatura, una nueva naturaleza. Que hay cosas que ni se deben de mencionar. Por eso decía: el reino del Señor se ha acercado. Y Jesús, cuando enseñó a orar, dijo: venga tu reino. ¿A cuántos corazones ha llegado el reino del Señor?
¿Estamos viviendo conforme al reino? ¿Estamos dando frutos dignos de arrepentimiento? O sea, estábamos allá afuera, no éramos pueblo, no pertenecíamos al pueblo de Dios. Pero lo que el Señor quiere es un arrepentimiento en nosotros, una decisión de cambio, de que nosotros podamos decir, quiero vivir una vida diferente. Y es ahí cuando nuestras vidas empiezan a cambiar. Es ahí cuando nuestra manera de hablar empieza a cambiar, porque ahora estamos viviendo en el reino del Señor. Ahora pertenecemos al reino, ahora somos su pueblo, somos sus hijos. ¿Cuántos lo creen? Vivamos como tal, vivamos bajo el dominio, bajo el liderazgo, bajo el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es tiempo de ver esos frutos en nosotros. Primeros frutos son frutos dignos de arrepentimiento. Para dar esos frutos tenemos que morir a nosotros mismos, morir a nuestros deseos. Es que yo quiero hacerlo de esta manera, es que yo pienso que de esta manera. Morir a nosotros, morir a nuestros deseos. Hermanos, y cuando no hacen las cosas como se nos da la gana a nosotros, ahí es donde reventó, ¿verdad? El asunto. Ahí es donde empiezan las broncas, porque no, es que eso no fue de la manera que yo quería. Yo quería de esta manera. Si se hace de esta manera, vamos, lo hacemos, trabajamos. Si no lo hacen de esa manera, ahí se quedó todo. ¿No cree que es un tiempo de hablar con el Señor? ¿Somos discípulos de Cristo? ¿Está dando el fruto digno de arrepentimiento? ¿Hemos muerto a nosotros mismos, a nuestros deseos? Quizás nuestros deseos es quedarnos acostados mirando tele, pero no se hacen nuestros deseos. Ahora nosotros vamos bajo el señorío de Cristo y ahora vamos a reunirnos, vamos a adorar al Señor, porque Él merece toda la gloria. ¿Cuánto lo creen? Póngase de pie esta hora y hablemos con el Señor.